Vaya conmigo al Salmo 23, por favor. Vamos a compartir algo sobre este salmo, ¿verdad? Ya nos alcanzó el tiempo, pero bueno, es un buen tiempo para... Salmo 23, ¿lo tiene? Cuando lo tenga, avíseme, por favor. Bien, vamos a leer a partir del verso 1. Dice: Jehová es mi pastor, todo me faltará. ¿Cuánto? ¿Cuánto me va a faltar? Nada, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Vamos a leer estos primeros 3 versículos allí, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, cómo este salmo, ¿verdad?, para el cristiano resulta difícil la lectura de este salmo sin pensar casi automáticamente en Cristo, ¿verdad? O sea, en Cristo como el buen pastor, cuya figura es reiteradamente exaltada también en el Nuevo Testamento. Vemos algunos versículos, no los busque, como en Juan 10:11, que dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Y en otros versículos hay varios, ¿verdad? Pero ya por el tiempo, bueno, pues usted los ha leído también. Y vemos aquí en este salmo, ¿verdad?, cómo David, ¿verdad?, nos lleva a través de este salmo y hace una exposición, ¿verdad? Usted sabe que David es el autor de este salmo y comienza refiriéndose a Dios como su pastor. David comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Todos recordamos que en su adolescencia él había sido pastor de ovejas y en su cuidado de ellas había llegado a tener experiencias que marcaron su vida. O sea, David sabía de lo que estaba hablando, ¿verdad?, al decir Jehová es mi pastor. Él fue pastor de ovejas. Ahí en 1 Samuel, búsquelo conmigo, 1 Samuel 17. Ahí hay una mención, ¿verdad?, de cómo David, en el verso 34, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Fíjese la convicción que tenía David al hablar de que Jehová era su pastor. Pero ahora David no estaba pensando en sí mismo como pastor al escribir este salmo. David no estaba pensando como pastor, sino que en este salmo asume la posición de oveja, ¿sí? Y una oveja que se siente cuidada por Dios mismo. Él había vivido esa parte de cuidar las ovejas, de dar su vida por las ovejas, y él sabía que Jehová, ¿verdad?, Dios iba a hacer lo mismo con él, que él lo iba a cuidar. Y él decía: él es mi pastor. Entonces él tenía todo el concepto del pastoreo, y él sabía cómo Dios iba también a cuidarle y a guiarle y a llevarle adelante y darle y alimentarle y hacer todo lo que él hacía, ¿verdad? Y cuando yo estaba estudiando esta parte, me acordé también del proceso de nosotros los padres cuando tenemos los hijos pequeños. Nuestros hijos están pequeños y ellos no se preocupan de nada. Ellos podían haber dicho, ¿verdad?, mi papá trabaja, mi papá tiene un trabajo y nada me faltará. Y así era, ¿no? Porque de alguna o de otra manera nosotros, ¿verdad?, tratábamos de suplir las necesidades de nuestros hijos. Y yo creo que igual que usted como padre, y ellos no preguntaban: oye, mamá, ¿y mañana vamos a comer? Mamá, ¿y mañana tendremos leche? Oye, mamá, ¿y mañana tú crees que
podamos comer a mediodía. O sea, ellos no se preocupaban por eso, sino que ellos confiaban en que los padres de alguna manera iban a llevar el alimento a sus casas. Claro, hay excepciones donde, bueno, pues hay algunos padres que por alguna circunstancia, ¿verdad?, no pueden proveer, pero son las excepciones. Normalmente la regla es un padre que suple las necesidades en el hogar, en la vida de sus hijos, y lo estaba viendo de esa manera, ¿no? Como cuando nosotros tenemos a Dios como pastor, como padre, ¿verdad? Él cubre y Él suple nuestras necesidades conforme, ¿verdad? Él lo considera, ¿no? Conforme a su voluntad. Y David ahora estaba poniéndose en el lugar de oveja. Y si David había protegido con delicadeza a sus ovejas y las había defendido aún a riesgo de su propia vida, ¿cómo no haría Dios mucho más a favor de él? Eso era lo que David pensaba. Si yo daba mi vida por las ovejas, las cuidaba a riesgo de mi propia vida, ¿cómo Dios no va a hacer algo mejor? Y David utiliza el nombre de Dios, ¿verdad? Jehová, dice David. Notemos también que David se refiere a Dios por su nombre, Jehová. Esto es significativo porque este nombre subraya el hecho de que Él es el único que vive y existe por sí mismo, el eterno. Toda otra forma de vida, desde el invisible virus que vemos en el microscopio hasta el arcángel que está delante del gran trono de Dios, todo depende y se deriva de Él, todo. Y David conocía a este todopoderoso ser como su pastor. Fíjese qué convicción, qué tremenda la convicción de David de conocer a Dios como pastor. Y sabe, a muchos cristianos le hace falta esa parte de conocer a Dios como su pastor. Un pastor que cuida, un pastor que restaura, un pastor que sana. Y muchos cristianos no lo conocen. Y más, ¿sabe por qué muchos no tienen el entendimiento de Dios como pastor? Porque son cabritos. Hay muchos cabritos, aún, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Hay muchas ovejas, pero también hay cabritos. Y los cabritos no escuchan la voz del pastor, ¿no? Siguen haciendo, un cabrito es rebelde, un cabrito hace lo que él quiere, un cabrito se sale del redil y va y se revuelca en el lodo y hace y todo eso, ¿verdad? Y todo eso. Pero sin embargo, cuando una oveja sale, bueno, el pastor va por ella y la cuida y la protege, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Si le pasó algún accidente, el pastor la toma, la coge en su hombro y la trae y la mete al redil y la cura y le restaura. Pero los cabritos no se dejan hacer nada. Los cabritos se la pasan brincando, ¿verdad?, por todos lados. Hacen lo que quieren, no se someten y entonces dices tú, bueno, pues como una oveja, ¿verdad?, de ese nivel, pues no es oveja, es un cabrito. Y sabe, Dios quiere pastorear a todo aquel que quiera ser oveja. Esa es la parte, ¿no? Y David dice, mi pastor, Jehová es mi pastor. Y es interesante ver la confianza con la que David se refiere a Dios como mi pastor. Se sentía parte de su rebaño y bajo su protección. Y esta es precisamente la puerta de entrada. Fíjese, esta es precisamente la puerta de entrada para disfrutar todas las bendiciones que a continuación, ¿verdad?, el Salmo nos describe. Si Dios no es nuestro pastor de una forma personal, todo lo demás no pasará de ser una bella poesía. Nada más. Algo bonito, pero de ninguna manera logrará traer consuelo verdadero a nuestra vida. No va a haber un consuelo, porque realmente no reconocemos a Dios como nuestro pastor. Y David decía, nada me faltará. Las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiados y cuidados. Y tal vez sea por esto que el cristiano es comparado con ellos, que necesita ser guiado y cuidado. Y a veces muchos van a decir, no, yo no soy oveja.
No, yo no necesito que me anden guiando, yo no necesito que me anden que me anden cuidando. Espérame, entonces eso es el pensamiento de un cabrito. Y por lo tanto, te has perdido de todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida por el hecho de no ser oveja. Dios quiere pastorearte. ¿Cuántas veces has cometido errores? Porque te has salido del redil, porque no has tomado en cuenta a tu pastor. Me estoy refiriendo al pastor del que nos habla la Biblia, ¿verdad? Y aún en el pastor terrenal, ¿cuántas veces se meten en problemas? ¿No? El otro día me llamó una persona y me decía: pastor, fíjese que hay un hermano en la iglesia así, y me pidió que si yo podía ser su aval en una tienda. Y le digo: ¿y qué le dijo usted? No, le dije que no. ¿Cómo voy a hacer aval si yo nomás lo conozco ahí en la iglesia? Le dije: mire, eso exactamente es lo que debería de hacer todos los cristianos: pedir un consejo, pedir una sugerencia. Y no porque uno quiera gobernar la vida de la gente, no, simplemente, bueno, pues porque precisamente estamos para pastorear, y dentro del pastoreo es el consejo. Y muchos se meten en problemas, y ya cuando tienen los problemas encima es cuando vienen a buscar al pastor y le dicen: ay, pastor, es que le presté dinero a fulanito y no me paga, es que fíjese que fui y compré esto y no. Y se meten en problemas, y cuando están con el agua al cuello, ya casi en la nariz, es cuando buscan una ayuda. Y eso mismo sucede con Dios. La gente vive su vida como quiere. La gente vive haciendo lo que quiere, decide lo que quiere, y cuando está metido en problemas es cuando se acuerdan de que hay un pastor que quiere pastorearlas. ¿Cómo está tu vida? Y la pregunta es: ¿eres oveja o eres cabrito? ¿Eres oveja o eres cabrito? David, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, manifiesta su completa confianza en la bondad de Dios para asegurar todo lo necesario, y tanto en el presente como en el futuro. Por eso dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esa palabra "nada me faltará" la podemos aplicar a tiempo presente y a tiempo futuro. El día de hoy nada me faltará, el día de mañana nada me faltará. Es una palabra que la podemos aplicar para el tiempo presente, así como para el futuro. Cuando tenemos a Dios como nuestro pastor, Él se preocupa por cada una de nuestras necesidades en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Y como vamos a ver a lo largo del Salmo, la provisión divina incluye cosas tan variadas como el alimento, como la bebida, el descanso, la protección, la restauración, la compañía, el aliento, la dirección, el consuelo, el gozo, la felicidad y la gloria de Dios. El salmista percibe que el hombre tiene necesidades más profundas que las del cuerpo, y sabe que solo en Dios pueden ser satisfechas estas necesidades. Mire, nuestro mundo moderno necesita darse cuenta urgentemente de este hecho. El hombre es mucho más que un cuerpo. Vea cómo está el mundo. O sea, el mundo, ¿qué esperanzas de que el mundo piense en que Jehová es su pastor? No. Cada quien quiere hacer lo que quiere, cada quien vive como quiere. Vemos ahora cómo está la situación en los matrimonios igualitarios, y en el homosexualismo, el lesbianismo, en la rebeldía, vemos las noticias, todos los días las noticias, ¿verdad? Estaba viendo hace unos días todo ese problema que tenía la UNAM, y por ejemplo cómo los jóvenes se caen al piso y cómo llegan otros, ¿verdad? Despiadadamente, y los comienzan a golpear, algunos en la cara, así los golpes, o sea, puntapiés en la pura cara, ¿verdad? Algunos los dejaron de verdad directamente al hospital,
y vemos a todo ese tipo de saña, de una cuestión, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues, ¿qué temor de Dios puede tener? Pero sabe, usted y yo que somos cristianos, necesitamos aprender y decir claramente que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Nuestro mundo moderno necesita darse cuenta urgentemente de este hecho. El hombre es mucho más que un cuerpo, tiene también alma y espíritu, y nuestra cultura materialista y de consumo siempre fracasará en traer la felicidad al hombre. Grábeselo, nuestra cultura materialista y de consumo siempre fracasará en traer la felicidad al hombre, porque no tiene en cuenta estas otras facetas y las ignora para centrarse en exclusividad de las necesidades del cuerpo. Por eso vemos a mucha gente que va y compra en las tiendas, ¿verdad? De las mejores tiendas y compra de las mejores marcas, pero nada de eso te llena. Ya traes los zapatos de la mejor marca, traes el traje de la mejor marca, traes el mejor coche, traes todo lo mejor, pero sigue estando un vacío en tu vida. Y esa necesidad y ese vacío solamente puede ser llenado por Dios, por nadie más, nada más. ¿De qué te sirve gastar y gastar y gastar? Con eso no puedes comprar lo que Dios tiene preparado para ti. Pero el mundo así vive. El mundo así vive de esa manera. ¿Cuántas personas en este mundo se encuentran, verdad, como el hijo pródigo de la parábola de Jesús? Ahí en Lucas 15, no lo busque, cuando dice, yo aquí perezco de hambre. La única forma de tener la vida en plenitud es volviéndonos a Cristo. Solo en Él podemos estar completos. Filipenses 4:19, por favor, véalo conmigo. Ponga una marca en el Salmo 23, por favor. Filipenses 4:19, ¿lo tiene? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Yo no sé si usted ha experimentado a Dios, a ese Dios que es más abundante de lo que pensamos y creemos. A veces uno está con la idea de algo y sin embargo llega la bendición de Dios y Dios es más abundante de lo que uno piensa, de lo que uno cree. Y muchas veces tú ni siquiera andas buscando las cosas, no las andas buscando nada, pero sin embargo Dios en su bondad, Dios en su gracia, Dios de verdad en su amor y en su misericordia suple y te suple de más lo que tú necesitas. Pero es cuando tú dejas que sea Él tu pastor, cuando tú dejas que sea Él el que te guíe y el que te lleve en todo momento. Por eso debemos de grabar estas palabras en nuestros corazones y cuando llegue el momento de prueba, repitamos con voz alta, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada. Dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjese que en las tierras desérticas de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por zonas áridas, a menudo bajo los rayos de un sol abrasador, ¿verdad? Pero también conocía dónde estaban los oasis y allí conducía a sus ovejas para proporcionarles descanso, alimento y agua en un ambiente apacible. Fíjense qué tremendo. El pastor sabía todo lo que tenía que caminar, todo lo que tenía que andar, y sin embargo, de verdad, él tenía ese cuidado. Pero el pastor sabía
en dónde estaban los oasis para llevar a las ovejas a tomar agua, a darles alimento, descanso y sobre todo en un ambiente apacible. Por eso mucha gente dice, ¿sabes qué? Estoy agotado, la verdad no sé qué tengo, estoy estresado, necesito unas vacaciones. Y vas y te tomas tus vacaciones y regresas peor que como te fuiste, ¿verdad? Porque ahora necesitas una semana más para descansar de las vacaciones, ¿no? Y vienes todo agotado, todo y sigues estresado y tú dices, ¿qué onda? Acabo de ir una semana, me fui una semana a Vallarta o una semana a Cancún o me fui a un crucero, me fui a este lado, me fui de aquí, me fui para allá, pero sin embargo no hay un descanso en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque has andado kilómetros y kilómetros y kilómetros, has pasado por los desiertos, has andado en rebeldías, has andado en una manera, ¿verdad?, en donde no has tenido el tiempo para buscar a Dios. Pero déjame decirte algo, Él es el único que conoce los oasis en donde tú puedes llegar a ser alimentado, a ser apacentado y a descansar. Por eso necesitamos llegar a Él y decirle, Señor, necesito un descanso, Señor. Por eso su palabra dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dicen que en el desierto, ¿verdad?, era difícil encontrar hierba para los animales, pero ya cuando encontraban, ya era algo, decía, bueno, ya cuando menos que coman. Pero sabes, los pastores conocían también los terrenos en los oasis, ¿verdad?, en el desierto, que sabían dónde había hierba fresca, donde había una hierba fresca donde los animales podían ir a comer esa hierba fresca, y aparte después de comer, ¿verdad?, los animales descansaban y tomaban una siesta. Tomaban una siesta ahí los animales, ¿verdad? Y el pastor los dejaba, ¿verdad?, después de ese andar, de ese tiempo difícil que habían pasado, ¿verdad?, por el desierto y por situaciones agobiantes. El pastor dejaba que las ovejas se alimentaran, que tomaran agua y entraban en un descanso. Y ese descanso, los pastores lo buscaban que fuera durante en el día, a la hora que ya no se podía seguir, ¿verdad?, que el sol estaba más fuerte, y dejaba que las ovejas descansaran para después seguir en su camino. Y sabes, ese es el cuidado que Dios tiene en nuestra vida. El problema es que no dejamos. O sea, seguimos tratando, porque nunca lo vamos a hacer, seguimos tratando de ser más sabios que Dios, seguimos tratando de resolver los problemas y las situaciones en nuestra vida a nuestra manera, creyendo que podemos ser más sabios que Dios. ¿Y sabes qué? A Dios nunca le vamos a ganar en la sabiduría, nunca vamos a ser tú y yo más sabios que Él. Por eso necesitamos aprender a reconocerle como nuestro pastor. Y es lo que Dios quiere en esta noche. Él quiere llevarnos a esos lugares de delicados pastos y hacerte descansar. Siempre es alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias y las dificultades por las que atravesamos en la vida. ¿Cuántos están pasando por tiempos difíciles ahora? ¿Cuántos necesitan un oasis? Póngase de pie, vamos a orar por usted. Aquellos que sienten cansados, que sienten que dice, necesito un oasis. Las deudas ya me agobian, mis problemas en el matrimonio, mis problemas, ¿verdad?, en la vida. Necesito un descanso, necesito de veras que el Señor me lleve a un oasis. Pero sabes, Dios te puede llevar a ese oasis, pero es necesario que tú le reconozcas como tu pastor. Que tú digas, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero el hecho de decir eso es que tú tengas la convicción de que vas a vivir en una vida de obediencia hacia Él. Te vuelvo a repetir, los cabritos no escuchan la voz de su pastor, del pastor. Hacen lo que quieren, brincan donde quieren, se meten donde quieren, hacen lo que quieren. Pero si tú eres una oveja,
tú eres capaz de reconocer la voz del Señor. Levanta tus manos, levanta tus manos. Pase por favor, Chuy. Levanta tus manos y vamos a orar. Pero en este momento pídele perdón al Señor. Si tú no lo has reconocido como tu pastor, que has vivido una vida más de cabrito que de oveja, pídele perdón en este momento y tú dile: Señor, perdóname, Señor, porque pues he vivido la vida como yo quiero, Señor. Señor, necesito un oasis, Señor, necesito un descanso. Mientras tú hablas con el Señor, vamos a orar por ti. Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí al frente, Señor. Tú conoces sus vidas, tú conoces a cada uno de ellos, Señor. En esta noche, Señor, reconocen delante de ti, Señor, que necesitan ese descanso, Señor. Ese oasis, Señor, en donde tú los puedes apacentar, donde tú los puedes alimentar, Señor, en donde tú puedes dar un descanso a sus vidas, Señor. Cada uno puede tener una condición diferente, Señor, pero para ti no hay imposible, Señor. Sabemos que tú puedes, Señor, suplir cada necesidad en sus vidas y tú puedes traer la paz que cada uno de ellos necesita, Señor. Señor, tu palabra dice que en lugares de delicados pastos nos harás descansar. Y siempre es alentador saber, Señor, que tú conoces nuestras circunstancias y las dificultades por las que estamos atravesando en la vida, y que podemos estar seguros de que a su tiempo nos conducirás en tu sabiduría y en tu bondad hasta el lugar donde tú puedes restaurar nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos confiar, Señor, porque tú eres nuestro pastor, Señor. Gracias, Señor. Póngase de pie todos, por favor. Con el corazón en mano, como ofrenda de amor. Gracias, Señor. Solo para ti. He venido ante ti, porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes sanarme, solo tú eres Dios. Entonces dile: eres más grande, eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Dile: eres más grande, eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Eres más grande, Señor, eres más grande. Dile: la última vez he venido ante ti. He venido ante ti,
Su palabra dice que junto a aguas de reposo me pastoreará. Y a lo largo de toda la peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel nunca le faltó ninguna de estas dos cosas: el maná enviado del cielo y el agua pura que manaba de la roca. Y esto fue una clara evidencia del cuidado pastoral que Dios tuvo a favor de su pueblo a lo largo de todo ese tiempo en el desierto durante 40 años. Pero sabes, es tiempo de reconocerle como nuestro pastor, y en ese reconocimiento está nuestra obediencia, está el decirle: Señor, tú eres mi pastor, Señor, yo soy tu oveja, Señor, quiero dejar de ser cabrito, Señor. Toma tu asiento un minuto, por favor, y sigue, abre tu Biblia en el Salmo 23 para terminar este salmo, por favor. Dice el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este versículo, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Siempre tratamos de ubicarlo, ¿verdad?, en algún funeral, en el hecho de alguien que está muriendo, ¿verdad? ¿Sabes? Acuérdate del Salmo 23. Y la persona está muriendo, ¿verdad?, ya ahí, y luego tú lo estás animando con una palabra, y casi siempre el salmo es el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tú le animas a la persona, y la persona es animada a través de escuchar la palabra, ¿verdad? Pero notemos algo, que el salmista no solamente piensa en el momento de la muerte. Lo que está diciendo es que aún en las circunstancias más sombrías de la vida, que sin duda es la muerte, claro, aún allí, en cualquier circunstancia difícil en la vida, tiene plena confianza en que el mismo Dios que ha iluminado su camino durante toda su vida también lo hará en esas circunstancias. Porque lo cierto es que todos nosotros atravesamos situaciones oscuras y peligrosas en esta vida, en la que necesitamos la protección y el ánimo del Señor. Como ovejas siempre estamos expuestos a múltiples peligros, ya sea por circunstancias de la vida, como lo estamos viendo, ¿verdad?, ahora, pero por diversas circunstancias se levantan muchos peligros. Y sabes, y esto ha traído mucho temor a la gente, temor a salir, temor a la muerte misma, temor a la enfermedad, temor a perder lo que tienes. Pero sabes, cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, podemos decir, como dice este mismo salmo, el verso 4 del 23, dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Muchas veces nosotros mismos estamos viendo las circunstancias de la vida, pero sabes, confiamos más en lo que oímos, en lo que vemos o en lo que nos platican, que en lo que la palabra de Dios nos dice. Y se nos olvida la palabra. Dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabes? Esa vara y el cayado que el pastor traía era precisamente
para cuidar de los peligros a todas las ovejas. Con esa vara, con ese cayado, ¿verdad? Eso era. Cuando trataban los animales de hacerle daño a alguna de estas ovejas, el pastor lo usaba y golpeaba, ¿verdad?, a los lobos, a todos los animales salvajes que se querían acercar a ella. Y cuando tú y yo caminamos en obediencia, reconociendo a Dios como nuestro pastor, estamos bajo su protección. Pero es necesario que lo creas, es necesario que tú lo creas. No temeré mal alguno, dice su palabra. Y alguien por ahí decía que los peores momentos de la vida son los que existen excepto en nuestra imaginación. Con frecuencia la incertidumbre sobre el futuro es más difícil para nuestra fe que la presión por algún mal presente. Y probablemente tú estás con temor en tu vida. No sé, a la muerte, alguna enfermedad, alguna situación. Pero tú puedes identificar esa parte en tu vida, que hay un temor. Pero Dios te dice, no temas mal alguno, porque yo estaré contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Si tú tienes en algún área de tu vida, tienes temor, ponte de pie. Vamos a orar por ti. Si tú dices, yo tengo un temor en mi vida, probablemente algunos tienen temor a la muerte. Y sabes, no es malo reconocer. Qué bueno que reconozcamos y podamos echar mano, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Se acuerda cuando la palabra nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? A veces ese mismo temor es por causa de una debilidad en nuestra vida, pero ahí es donde somos más fuertes, cuando vamos con el Señor y le decimos, Señor, tengo temor, Señor, tengo temor, pero Señor, yo sé que tú estarás conmigo, Señor. En algún área de tu vida tú puedes identificar ese temor. La palabra de Dios dice en primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y sabes, en el amor de Dios no hay temor. Levanta tus manos si tú tienes temor. Levanta tus manos. Tú dile, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque, Señor, he creído más a las noticias o a las circunstancias, Señor, que lo que tu palabra dice, Señor. He creído, Señor, muchas veces más a los diagnósticos que el médico dice que lo que tu palabra dice, Señor. El médico me ha dicho, Señor, lo peor, y tu palabra me dice que para ti no hay nada imposible, Señor. Y yo le he creído más al médico, Señor, que a ti. Pero en esta noche, Señor, en esta noche yo quiero confiar en ti, Señor. Yo quiero descansar en ti, Señor, porque tú estarás conmigo, Señor. Aún en la circunstancia más difícil, tú estarás conmigo, Señor. Tú me guardarás, tú me guiarás, tú me protegerás, Señor. Aún, Señor, en el momento, Señor, en el que tú me llames, sabemos que es un momento en el que no conocemos ese camino, Señor, pero tú sí lo conoces, Señor. Y al saber que tú estás con nosotros, podemos descansar en ti, Señor. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile con todo tu corazón. Quiero buscar. Póngase de pie, por favor. Con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero
corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Una vez más, purifícame. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Gracias, Señor. Váyase en esta noche con esta palabra y grabe en su corazón esta palabra: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que Dios le bendiga. Buenas noches.